Saludos, estimables estudiantes. En este capítulo vamos a estudiar los circuitos RL. Vamos a agregar el nuevo componente que estudiamos en la primera parte, que es el inductor. Y vamos a anotar este nuevo componente en circuitos con este símbolo, ¿verdad? Entonces, físicamente, el inductor puede ser una bobina, ¿verdad? Que produce un campo magnético y que tiene una autoinductancia, ¿verdad?, pronunciable y que entra en juego en el resto del circuito. Recordemos que el circuito guía una corriente y esta corriente puede ser una corriente variable. Si es una corriente variable, entonces esa corriente variable va a generar un campo magnético variable, ¿verdad?, que entonces va a generar un flujo magnético variable a través de la espira del circuito. Y esto provocaría, ¿verdad?, lo que conocemos como una fuerza contraelectromotriz, una FEM inducida, en sentido contrario, que se oponga a esos cambios en la corriente, ¿verdad? Entonces, esta FEM, bueno, no es exactamente una FEM, ¿verdad? Sería una fuerza contraelectromotriz, o sea, una FEM que se opone ¿verdad?, a la dirección de esa corriente, va a generarse provocando una corriente que produzca un campo magnético, ¿verdad?, que se oponga al cambio en el flujo del campo magnético provocado por la primera corriente. Correcto. Entonces, simplificando todo esto, lo que decimos es que simplemente, ¿verdad?, cuando yo tengo ¿verdad?, una FEM que varía del circuito, ¿verdad?, debido a una corriente variable, ¿verdad?, como la FEM se relaciona con la corriente, entonces vamos a tener que la corriente va a estar variando. Ahora vemos que el valor de inductancia, ¿verdad?, que sale de este inductor va a atenuar ese cambio, ¿verdad?, porque ese inductor lo que va a provocar es una corriente opuesta que se opone al cambio, ¿verdad?, de esa corriente original. Entonces, ese inductor, dependiendo del valor de inductor, de la inductancia que llamamos L, ¿verdad?, vamos a oponernos a esa corriente original y vamos a crear, ¿verdad?, se va a inducir una nueva corriente que atenúa el cambio de esa corriente original, y a eso le llamamos, ¿verdad?, la fuerza contraelectromotriz. Esa fuerza contraelectromotriz, como dijimos, va a estar dada por el elemento del circuito que tiene una autoinductancia lo suficientemente grande para provocar eso. Normalmente va a ser una bombina o, ¿verdad?, en general lo que llamamos un inductor en el circuito. Entonces veamos qué ocurre, analicemos el sistema físico de un circuito con ese nuevo componente, ¿verdad? Entonces vamos a tener lo que llamamos un circuito RL, porque tenemos tanto una resistencia como un inductor. Entonces vean que, como siempre, el circuito para que funcione tenemos que conectarlo a una batería para que produzca esa corriente, y vamos a tener ¿verdad? Vamos a tener dos switches. Un switch, ¿verdad?, el primero, el S1, va a conectar la batería al resto del circuito para que fabrique la corriente, y el otro switch va a alternar, ¿verdad?, entre A y B. En esta primera parte solo vamos a considerar que esté conectado en A, ¿verdad? Entonces, toda la corriente, cuando yo cierro el switch S1, va a pasar en esta dirección, ¿verdad?, sobre toda esta malla grande. Ahora, uno esperaría, ¿verdad?, es que si no tuviéramos inductancia, bueno, conectamos de una vez, ¿verdad?, el switch S1 y instantáneamente, ¿verdad?, vamos a sentir una corriente igual por la ley de Ohm, ¿verdad?, la corriente va a ser igual a la FEM entre la resistencia, si no tuviéramos la inductancia acá. Sin embargo, la inductancia provoca, como les estaba diciendo, esta fuerza contraelectromotriz, como en el capítulo anterior, en la sección anterior, mejor dicho, que va a impedir cambios bruscos en la corriente. Entonces la corriente no puede pasar instantáneamente de
igual 0, que era donde la teníamos, ¿verdad? Cuando el switch no estaba conectado, a un valor instantáneo de la FEM entre R cuando yo conecto el switch, ¿verdad? Si no estuviera la inductancia, esto pasaría este valor igual 0 hasta el valor de equilibrio de la corriente, que es la FEM entre la resistencia, pero gracias a que hay una fuerza contra electromotriz, se va a inducir la corriente que se opone, ¿verdad? Que va a oponerse a los cambios de corriente originales, ¿verdad? La corriente original que produce la batería. Entonces sabemos que tenemos un nuevo valor de voltaje, ¿verdad? Que es la fuerza contra electromotriz. Entonces si vamos a recorrer el circuito, a ver cómo se comportan, ¿verdad? Los voltajes alrededor de este circuito, usando ley de mallas, vamos a tener ese término nuevo. Entonces usando ley de mallas, recorriéndolo en este sentido, voy a decir, ok, paso de un menor potencial a mayor potencial, esto es una subida potencial, que lo pongo como más, ¿verdad? E, que es la fuerza electromotriz original de la batería. Después paso por aquí, sigo este puente por el paso, ¿verdad? El switch S2 y paso por la resistencia, que es una caída potencial, ¿verdad? Si escojo la dirección de la corriente, ¿verdad? Esta dirección, yo digo que va a haber una caída potencial igual a la ley de Ohm, ¿verdad? I por R. Y sigo hasta pasar por acá, donde también va a haber una caída potencial, ¿verdad? Oponiéndose al, ¿verdad? La corriente original que va en este sentido, debido a la fuerza contra electromotriz causada por el inductor, que tiene esta forma. Entonces llegamos a esta ecuación de acá. Podemos reescribirlo un poco para obtener esto. Y eso es una ecuación diferencial que podemos resolver usando primero una sustitución, un cambio variable, que llamamos U, ¿verdad? Esto que es un valor constante menos la corriente, que es variable en el tiempo, y sacamos el diferencial. Vemos que entonces es una ecuación diferencial con variable dependiente I, que es la corriente, y variable independiente T, ¿correcto? Entonces, haciendo sustitución, nos queda esta otra ecuación diferencial, que es una ecuación diferencial con variable dependiente U y variable independiente T. Ahora sí, esto queda más fácil resolverlo por separación de variables. Paso el de T de un lado y el de U del otro con este factor menos L entre R. E integramos de los dos lados, ¿verdad? De manera correspondiente. De un lado integro, los límites de integración va de t igual 0, el otro también tiene que ir t igual 0, pero en términos de la variable dependiente, hasta t, ¿verdad? Cualquier tiempo. Yo quiero resolver, encontrar la ecuación, ¿verdad? De la corriente para cualquier tiempo, ¿verdad? Entonces integramos, me queda esta ecuación acá. Despejamos para encontrar la función u de t, pero yo no quiero encontrar u de t, yo quiero encontrar la corriente. Entonces volvemos, ¿verdad? Hacemos otra vez el cambio de variable para volver a la variable original y tenemos esto de acá. Y nos damos cuenta, bueno, ¿quién es la corriente en t igual 0? Bueno, cuando yo, justo en el momento t igual 0 es cuando conecto el circuito. Apenas lo estoy conectando. Y estamos diciendo que no aumentar bruscamente hasta el valor de equilibrio que es la FEM entre R, ¿verdad? Porque va a haber una fuerza contraelectromotriz que va a contraponerse a ese cambio instantáneo. Entonces lo que decimos es, en ese instante t igual 0, sí, ya conecté todo, pero apenas está incrementándose la corriente, ¿verdad? Está, va paso por paso hasta llegar a su valor de equilibrio. Entonces justo en ese instante, cuando yo lo conecto, el valor de la corriente es 0, como vemos acá. Voy a pasar paso por paso desde el valor corriente igual 0 hasta el valor de corriente, ¿verdad? Igual a epsilon entre R, perdón, epsilon, la FEM entre R, E entre R, ¿verdad? Entonces, haciendo todo eso, encuentro que, bueno, yo este valor digo que es 0. Entonces me queda la expresión para
despejar ese I de T de ahí, que me queda todo esto, ¿verdad? Lo que está encerrado en el cuadro. Entonces, todo esto puedo expresarlo en términos de un tau. ¿Por qué me gustaría expresarlo en términos de un tau? Vean que esto es muy parecido a las ecuaciones que ustedes se acuerdan de física 2 cuando teníamos un circuito RC. Esto es exactamente lo mismo, en donde podemos decir que SRL podemos expresarlo como el inverso de un tiempo. Por eso tiene unidades inversas de tiempo. Entonces, L entre R le decimos la constante de tiempo. Vamos acá. Ya que tiene unidades de tiempo. ¿Y qué significa ese tiempo físicamente? Bueno, es un tiempo característico que me depende de los valores de cada circuito. Entonces vean que eso me depende únicamente del valor de resistencia y el valor de inductancia del circuito característico, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Igual que en física 2, vamos a decir, vean que si yo evalúo la corriente en ese tiempo característico, me queda ese factor multiplicando a E por R. Vamos acá. Entonces, E por R, como nos habíamos dado cuenta, es cuando es el límite de la corriente cuando t tiende a infinito, o sea, cuando decimos que ya está cargado, ¿verdad? Que ya llegó a su valor de equilibrio, perdón, no que está cargado, ¿verdad? Es cuando ya llegó a su valor de corriente equilibrio, ¿verdad? Y ya está recorriendo una corriente del circuito constante. Ese es el valor de dicha corriente. Entonces, cuando yo evalúo la corriente en t igual tau, ¿verdad? Que es ese tiempo característico, obtengo 0.63 de ese valor. O sea, es el tiempo en donde la corriente aumenta un 63% de su valor máximo, ¿verdad? Que es ese valor de equilibrio. Que es muy parecido, ¿verdad? Cuando estábamos hablando en física 2, solo que en física 2 hablábamos del tiempo necesario para cargar un capacitor a un 63% de su capacidad total, ¿verdad? Pero es totalmente análogo todo el desarrollo. Entonces aquí pueden ver que también estas gráficas, ¿verdad? Yo ya tengo que en tau, ¿verdad? Yo voy a tener el capacitor cargado a un valor 63%, 63.2% de la corriente estacionaria. Si digo 3 veces tau, voy a tenerlo cargado casi a un 95% de la corriente estacionaria. Entonces ya para 4 veces tau, prácticamente ya está cargada, perdón, ya está en la corriente equilibrio, ¿verdad? Ya está la corriente recorriendo el circuito a un valor constante. Mismo caso, ¿verdad? Si yo grafico la derivada, si yo derivo, ¿verdad? Esta expresión de acá, yo veo que el cambio cada vez se va atenuando, ¿verdad? Esto provocado, ¿verdad? Por la inductancia. Yo no voy a tener un cambio brusco, el cambio de la corriente, ¿verdad? Se va atenuando y se va haciendo cada vez más pequeño exponencialmente hasta que llega, ¿verdad? A cero, porque ya no va a cambiar más porque ya llegó a su valor de equilibrio. Entonces esta es la idea de esa constante de tiempo, análoga, ¿verdad? Totalmente análogo a física 2 en capacitores. Entonces, ahora, ¿verdad? Continuando con esa analogía, decimos, bueno, ¿qué pasa si yo ya llego a la corriente estacionaria? ¿Verdad? Tengo un valor de corriente constante recorriendo el circuito. Ahora voy a prender el switch 2, ¿verdad? Y con prender me refiero a girarlo para conectarlo con el punto B. Cuando yo lo conecto con el punto B, entonces yo me deshago de, ¿verdad? Yo me deshago de la batería, que la batería es la que provee la FEM para, ¿verdad? Hacer que la corriente recorra el circuito una y otra vez. Entonces, si yo ya no tengo esa FEM que me, ¿verdad? Que me propulsiona la corriente a lo largo del circuito,
entonces ese valor de corriente se va a ir desgastando, ¿verdad? Entonces esos cambios, ¿verdad? Va a irse perdiendo corriente con cada vuelta y esas pérdidas, ¿verdad? Como está cambiando, como es, ahora lo que decimos es que el de I de T es negativo, menor a cero. Entonces hay un cambio en corriente que, vamos a decir, eso provoca un cambio en el campo magnético, que eso provoca un cambio en el flujo campo magnético a través de la esfera, que me hace una corriente inducida que se va a oponer a este cambio, ¿verdad? Y lo va a atenuar, entonces ya no va a decrecer tan rápidamente, gracias a que hay un inductor ahí, ¿verdad? Y hay un factor de autoinductancia. Entonces, igual trabajamos con estas ecuaciones diferenciales nuevamente. Vamos a tener que, como ya eliminamos, ¿verdad? La FEM del circuito, nos quedamos con estos términos de la ecuación diferencial. Podemos solucionarlo con separación de variables, ya no tenemos que hacer ninguna sustitución. Y nos quedan estos términos de acá. El tiempo es igual a esto, que separamos para que la corriente en función del tiempo. Vean que en esta ocasión la corriente inicial sí es diferente a cero, porque estamos partiendo del hecho de que estamos agarrando el circuito cuando la corriente está en su valor estacionario, o sea, su valor estacionario era la FEM entre R, ¿verdad? Por la ley de Ohm. Entonces, este va a ser la función de la corriente respecto al tiempo, ¿verdad? Ahora vean que igual puedo definir un tiempo característico en donde digo esas, ¿verdad? Este R entre L tiene unidades inversas de tiempo. Eso significa que puedo definir L entre R como algo que tiene unidades de tiempo. O sea, un tiempo característico que solo me depende, ¿verdad? De los valores característicos de los componentes del circuito. Entonces, me queda esta forma. Donde tau, al igual que antes, ese tau es el entre R. Lo puse aquí. Tau. Disculpen. Tau es L entre R. Y, ¿verdad? Donde la corriente, ¿verdad? Ese valor E entre R ya no es la corriente máxima, sino va a ser la corriente inicial que se va a ir desgastando, ¿verdad? Se va a ir perdiendo, como vemos acá, conforme avanza el tiempo. Los valores de corriente van a ser cada vez menores. Y ese tiempo característico me dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que me dice el tiempo característico? Bueno, igual que antes, es algo que me dice cómo va, ¿verdad? Cuánto tiempo le toma el circuito a un circuito dado, ¿verdad? Con esta inductancia y esta resistencia de crecer hasta cierto valor, ¿verdad? Entonces, lo que me dice es, si yo evalúo en la función ese tiempo tau, me va a quedar esto, ¿verdad? En ese tiempo, la corriente va a tener un 0.368, ¿verdad? De su valor original, una fracción de su valor original, o sea, es el tiempo en donde la corriente ha disminuido a un 36.8% de su valor inicial, o sea, ¿verdad? Si hacemos la resta, va a haber disminuido en un 63.2%, ¿verdad? Entonces, mi medida con antes, ¿de qué me sirve saber ese tiempo? Porque, ¿verdad? Parece arbitrario, es decir, ¿para qué me sirve que se haya cargado 36, ¿verdad? Hasta un 36.8% de su valor original. Ese porcentaje parece muy arbitrario. Pero entonces ustedes se hacen una idea de, ¿verdad? Es un tiempo arbitrario, pero no es, perdón, es un porcentaje arbitrario, pero no es un tiempo arbitrario. Ven que el tiempo es un tiempo que yo puedo sacar solo conociendo disculpen, solo conociendo los factores de los componentes del circuito, ¿verdad? O sea, solo conociendo el valor de inductancia y el valor de resistencia, yo ya sé que ese va a ser el tiempo característico. Entonces, con solo saber los valores de inductancia y resistencia, yo puedo saber más o menos cuánto le toma a un circuito llegar a X, ¿verdad? 0.368 de su valor original, ¿verdad? El valor de corriente. Entonces,
¿Cómo ven esto tal vez en problemas para aterrizar más, ¿verdad? Estas ideas? Bueno, cuando muy probablemente, ¿verdad? Un problema muy común es eh, que le digan, ha pasado tanto tiempo. eh, Calculen estas variables físicas. Entonces, ustedes, ¿verdad? La idea es que ustedes vean ese tiempo y lo comparen con el tiempo característico, ¿verdad? Entonces, ustedes se dan cuenta que el tiempo que le están dando es mucho mayor, ¿verdad? Digamos que sea mucho mayor que el tiempo característico. ¿Eso qué significa? Bueno, o que, ¿verdad? Si estamos con una FEM conectada, eso significa que ya está en el valor estacionario de corriente, ¿verdad? Si ya ha pasado mucho tiempo desde que eh, se prendió el circuito, o, ¿verdad? Si ya ha pasado mucho tiempo desde que se conectó la FEM, eso significa que, eh, bueno, ya puede, ¿verdad? Puede no haber corriente pasando por el circuito, ¿verdad? Porque el tiempo que me están dando es mucho mayor que el tiempo característico. Entonces sabemos que ya disminuyó todo lo que tenía que disminuirse, como vemos en esta gráfica, que vemos que cada porción de tiempo, ¿verdad? Si yo empecé en un tau, sé que para ese valor de tau yo tengo un 36.8% del valor original de corriente, y ya para un 2 tau tengo solo un 13.5%. Entonces, para valores, no sé, como 6 tau, 7 tau, es prácticamente cero, ¿verdad? La corriente que pasa por el circuito. Y esta es la idea de hablar de tiempos característicos. Ahora ustedes ya conocían estos conceptos de física 2, ahora ya lo vieron aplicado en inductores, en física 3. Espero que este material haya sido de su ayuda. Y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.